Si eres una persona que vive con sobrepeso u obesidad, te compartimos las siguientes recomendaciones saludables. Alimentación. Consume alimentos locales poco procesados y aumenta tu consumo de frutas y verduras frescas y de temporada. Te recomendamos el modelo de alimentación, la dieta de la milpa, que incluye alimentos de la región. Actividad física. Realiza entre 30 y 60 minutos de actividad física al día, como caminar, bailar, nadar o montar bicicleta o simplemente la que más disfrutes. Chécate y mídete. Pregúntale a tu médico o nutriólogo cuáles son las cifras más saludables de peso, glucosa o presión arterial para que puedas saber cuándo están alteradas y llevar un mejor control. Sigue tu tratamiento. El personal de salud te brindará el tratamiento adecuado, pero la responsabilidad de seguirlo es totalmente tuya. Elige bien. Todos los días nos enfrentamos a decisiones que nos ayudan a mejorar nuestra salud. Elige siempre las opciones de alimentos más saludables y mantente más tiempo en actividad y menos sedentarismo. Control oportuno. Es muy importante que estés pendiente de tu salud de manera continua para prevenir el desarrollo de enfermedades crónicas y sus complicaciones. Actitud positiva. Una actitud positiva siempre será importante para enfrentar los cambios y te ayudará a tomar mejores decisiones para tu salud. Siempre acude con profesionales de la salud. En las unidades de atención de la Secretaría de Salud de Yucatán, contamos con profesionales con título y cédula visible, quienes son las personas más recomendadas para indicarte el tratamiento adecuado y basado en evidencia. Juntos, transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Ya son las 11 de la mañana en punto y les saludo desde la Secretaría de Salud de Yucatán. Mi nombre es Ileana Fajardo, soy la directora de Nutrición y Enfermedades Crónicas y hoy tengo el gusto de tenerles pues un webinar, por supuesto, con motivo y en el marco, ¿verdad?, del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Pues quisimos invitar, ¿verdad?, a una de las expertas que tenemos aquí en nuestro estado, pues para que pueda platicarnos un poco acerca de la importancia, ¿no?, definitivamente de estos cambios, ¿no?, en el estilo de vida que tenemos que hacer precisamente para hacer prevención, ¿no? Me queda claro y es bien importante, ¿no?, toda la información que podamos dar, ¿verdad?, para las personas que de alguna manera están atravesando por algún tema de cáncer, sobre todo de cáncer de mama, ¿verdad?, que también hemos tenido algunas intervenciones y webinars en este sentido, pero definitivamente algo bien importante que tenemos que hacer, pues es entender que podemos tener diferentes acciones, ¿verdad? Y tomar diferentes decisiones, pues que también nos van a ayudar a hacer esta prevención. Y para esto tenemos con nosotros hoy a la maestra Lucía Andrea Victoria Monroy. Bienvenida, maestra. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Al contrario, maestra, el gusto es para nosotros desde la Secretaría de Salud. Y antes de cederle el micrófono a la maestra Lucía, quisiera platicarles un poco acerca de su experiencia académica y profesional. La maestra Lucía tiene 11 años de experiencia como directora del Departamento de Nutrición de la Fundación para el Bienestar Natural en atención integral al paciente oncológico y sus familiares, junto con la coordinación de programas y proyectos de orientación alimentaria preventivos y para el abordaje de la patología en conjunto con el ámbito familiar en los programas de servicio social y prácticas profesionales de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ella también ha participado, ¿verdad?, como ponente y dirección de talleres sobre temas de nutrición clínica oncológica, apoyo nutricio y artificial en el paciente crítico, farmaconutrición en instituciones hospitalarias y universidades como el Hospital Ignacio Telles de la T1, el Hospital Benito Juárez, AMANC AC, la Facultad de Medicina de la UADY, la Universidad Modelo, la Universidad del Valle de México, la UVG,
la FASPI, que es la Facultad de Salud Pública y Nutrición, el Colegio Mexicano de Nutriólogos Capítulo Yucatán y AMEDEN. También tiene una amplia experiencia como docente en la Universidad Modelo, a nivel licenciatura y posgrado, en la Universidad del Valle de México, en la Universidad Autónoma de Yucatán y como directora de salud para la Fundación para el Bienestar. También ha tenido diferentes colaboraciones en publicaciones internacionales con el Sevier, con el capítulo del libro Oncological Functional Nutrition, Medicinal Plants as Potential Functional Foods of Resources of Obtaining Anti-Cancer Activity Metabolic. Entonces, pues la verdad es que la maestra Lucía tiene una amplia experiencia en este sentido y pues le vamos a dejar, por supuesto, ya el micrófono para que pueda iniciar su webinar. La parte de los comentarios aquí en Facebook está habilitada, así que si quieren hacerle preguntas o comentarios a la maestra Lucía, por favor, siéntanse con la libertad de hacerlo y al final del webinar le robaremos unos 10 minutitos a la maestra Lucía para que ella pueda compartir y comentar algunas experiencias y comentarios por parte de ustedes. Y adicionalmente a esto, pues el webinar se queda aquí en la página de Facebook de la Secretaría de Salud de Yucatán para que ustedes puedan verlo y sobre todo para que ustedes puedan compartirlo si así lo consideran. Así que muchísimas gracias, maestra Lucía. Sea usted bienvenida a este webinar y le dejo el auditorio para que pueda compartir su pantalla e iniciar su presentación. Muy bien, pues muchas gracias y pues bienvenidos a todo el público que esté presente. Me parece muy importante que hagan este tipo de eventos y pláticas porque es una realidad presente que el cáncer está en aumento cuando debería ser a la inversa en este tipo de enfermedades que pues son prevenibles en cierta medida, ¿sí? Y que si junto con la parte médica, la parte preventiva médica y la parte de los hábitos y la alimentación pudiésemos tener muchos mejores resultados para ir revirtiendo este crecimiento en esta patología. Entonces, el título de esta presentación es Alimentación y estilos de vida saludable para la prevención de cáncer. Y pues yo quiero empezar con unas reflexiones, que es lo que hacemos, lo que comemos y no comemos y cómo lo preparamos, ¿no? Porque de ahí parte la perspectiva de esta presentación, ¿no? A partir de esas preguntas es ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué se está desarrollando cáncer en nuestra población? ¿No? Y como primer punto, como introducción, tenemos que la epidemiología, la ciencia de la epidemiología nos permite descubrir ciertas asociaciones que existen en la aparición de los distintos tipos de cáncer dependiendo de la población. Y se ha visto que están íntimamente relacionadas con las costumbres alimentarias y el estilo de vida. Un ejemplo es, por ejemplo, en la parte oriental predominan los tipos de cáncer de estómago, de hígado, de cáncer colorectal y cáncer de pulmón por el tipo de dieta elevada en irritantes y condimentos. En cambio, en la zona occidental, como podemos ver aquí a la izquierda, vemos que lo que principalmente predomina es el cáncer de próstata, cáncer de seno, cáncer de colorectal, y esto pues está asociado al tipo de dieta, ¿no?, más procesada, industrializada y los mayores índices de obesidad que existen en este tipo de población, tanto occidental y latinoamericana específicamente para nuestra población. Y pues tenemos, para abordar un poquito más de la epidemiología y ya puedo luego entrar en materia, según la OMS, la primera causa de muerte a nivel mundial es el cáncer. Actualmente se reportan 7.6 millones de defunciones y como podemos ver en la gráfica, uno de los principales tipos de cáncer es el cáncer de mama. Esto es un reporte del Globocan en el 2018. En el cual vemos que además del cáncer de mama, luego le sigue el cáncer de próstata y el cáncer colorectal. Y es una realidad que se traspola a nuestra población. Ahorita vamos a ver las estadísticas en México. Según la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, es la segunda causa de muerte en América Latina y en México, lamentablemente, es la tercera causa de muerte en mujeres y en hombres. Y una cifra súper impactante que cuando estuve revisando acerca de las últimas estadísticas es que se espera un aumento del 45% de los casos hasta el 2030. Entonces, esto es lo que realza la importancia de este tipo de eventos y de pláticas para que podamos lograr
ir fomentando estilos de vida saludable que nos ayuden a prevenir este tipo de patologías. Aquí vemos en unas estadísticas del 2017 en México, vemos cómo sí corresponde a la tercera causa de muerte por tumores malignos, tanto en hombres como en mujeres, y vemos que hay una mayor presencia en las mujeres. Y en el caso de los cánceres en México en adultos, tenemos que los tipos de cáncer más común en mujeres son el cáncer de seno, el cáncer cervicuterino, el cáncer de cuerpo uterino, de colon y posteriormente el de tiroides. Y en el caso de los hombres, tenemos el cáncer en primera instancia, el de próstata, el testicular, luego el de colon, el gástrico y el pulmonar. Y en nuestros niños, lamentablemente, cada año se presentan de 5.000 a 6.000 casos de cáncer infantil, de los cuales 56% son niños y 44% son las niñas. Y tenemos que la mayor tasa de incidencia de cáncer en infancia es de los 0 a los 9 años, y la gran mayoría de los tipos de cáncer que se presentan en esta etapa infantil son leucemias, principalmente las linfoblásticas agudas. Y en el caso de lo que más predomina en hombres y mujeres, tenemos que en hombres el primer lugar se lo lleva el cáncer de próstata, luego tenemos cáncer de pulmón, como tercer lugar el cáncer de estómago y por último el cáncer de hígado, que no hay que menospreciar que ocupe un cuarto lugar, porque actualmente tenemos una tendencia elevada en que las personas presenten cada vez más hígado graso, y este hígado graso, si no se tiene un buen seguimiento médico, un tratamiento nutricional acertado, puede evolucionar a lo largo de los años en una cirrosis y un posterior cáncer hepático. Entonces, las tendencias en este tipo de cáncer están a la alza. En el caso de las mujeres, el primer lugar en fallecimientos anuales es el cáncer de mama, luego le sigue el cáncer cervicuterino, el cáncer de hígado y el cáncer de estómago. Es por lo cual hay tantas campañas acerca de la prevención de cáncer de mama, y que pues, aprovechando este mes, la Secretaría de Salud pues, ha hecho una buena labor en la promoción de la salud en este tipo de cáncer. Y pues esta imagen me gusta mucho compartirla porque nos muestra la asociación que existe con diferentes tipos de factores que implican estilos de vida, que implican exposición a diferentes sustancias, y solo es meramente para mostrarles un ejemplo. Por ejemplo, el cáncer de mama que vemos aquí, vemos que está asociado a la exposición a radiación, al no dar seno materno, la inactividad física, el consumo de terapias de reemplazo hormonal, la ocupación, si es que está expuesta la persona a sustancias químicas u otras condiciones como radiación o con humo, y el consumo de alcohol y el sobrepeso. Y así cada tipo de cáncer, en este caso tenemos el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata, ¿no? Los diferentes tipos de cáncer, ¿a qué están asociados? Y vemos que la mayoría está asociado a factores de estilo de vida. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, el cáncer de riñón, que está asociado a sobrepeso y al tabaco, y así muchísimos más, que no vamos a profundizar en cada uno de ellos porque ahorita les voy a mostrar más a detalle las asociaciones que existen y cómo lo podemos prevenir. Bueno, en esta parte de ambiente genético en cáncer quería puntualizar que años atrás se le atribuía que el cáncer era desarrollado solo por la parte genética. Sin embargo, se tiene evidencia de que actualmente la genética solo impacta un 5 al 10% de la aparición de la enfermedad. Es decir, los genes pueden influir, pero si vemos en la gráfica, el medio ambiente impacta entre un 90 a un 95%. Es decir, somos lo que hacemos, cómo lo cocinamos, cómo lo preparamos, a qué estamos expuestos, qué es lo que hacemos de actividad física. Y lo podemos ver en esta otra gráfica. Vemos cómo el tabaco y la dieta influyen en mayor proporción. Y tenemos la obesidad, las infecciones, el alcohol y otros. En esta gráfica
podemos ver cómo ese 35% de la dieta que influye todos estos tipos de cáncer. Principalmente los que se encuentran en amarillo, que tienen una mayor proporción en la relación. Por ejemplo, vemos como el cáncer colorectal está asociado un 70% a la dieta. Luego tenemos el cáncer de próstata, el cáncer de endometrio, el cáncer de mama, el cáncer vesicular y el cáncer de páncreas. Aunque no hay que tomar en cuenta en menos proporción a los otros tipos de cáncer que también se encuentran asociados a la dieta, como son el cáncer gástrico, laringe, vejiga, boca, faringe y esófago, y cáncer de pulmón. Y ahorita vamos a ir viendo factores específicos y a qué tipo de cáncer se encuentran asociados y cómo lo podemos prevenir. En esta tablita que se publicó por la American International Cancer Research, Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer del 2018, nos muestra cómo se encuentran relacionados diferentes tipos de cáncer con diferentes elementos, tanto del estilo de vida como de la dieta. Los que se encuentran en verde, más oscuro, verde bandera, hay un nivel de evidencia de que este factor puede disminuir el riesgo de la aparición del cáncer. El verde pálido, hay una evidencia probable de que puede disminuirlo. El naranja es un factor que probablemente incremente el riesgo de la aparición de algún tipo de cáncer. Los cuadritos que se encuentran en rojo es una evidencia convincente de que pueden elevar el riesgo de la aparición de diferentes tipos de cáncer. Y podemos ver aquí la asociación con los diferentes tipos de cáncer. Por ejemplo, en el caso de los los factores que convincentemente disminuyen el cáncer, realmente son muy pocos. Vemos aquí como el cáncer colorectal, el hecho de la actividad física nos ayuda a disminuir este riesgo de la aparición del cáncer de colon. Y en el caso, por ejemplo, de la aparición de sobrepeso y obesidad, que está altamente relacionada con la aparición de múltiples cánceres, que ahorita vamos a ver más adelante, el hecho de la caminata, pues es evidencia convincente de que ayuda a disminuir la aparición de la ganancia de sobrepeso. Y en el caso de los cuadritos rojos, que son los que más nos vamos a centrar, que es una evidencia convincente de que pueden elevar el riesgo, veamos que los cuadritos rojos abundan en esta tabla. Vemos, por ejemplo, en el cáncer de hígado hay un riesgo convincente de la presencia de aflatoxinas en los alimentos, lo vamos a comentar más adelante. En el caso del cáncer de colon tenemos el consumo de carne procesada. En este caso, por ejemplo, en el caso de las bebidas alcohólicas, el consumo de bebidas alcohólicas está altamente asociado a la aparición de cáncer de laringe, de boca, de faringe, cáncer de esófago, cáncer de hígado, cáncer de colorectal, cáncer de mama en mujeres pre- y posmenopáusicas. En el caso de, por ejemplo, aquí tenemos la ganancia de sobrepeso y obesidad, está asociado a pues, una elevada exposición a las pantallas, sobre todo en los niños. ¿Okay? El hecho de que estén inactivos en una vida sedentaria, pues los predispone a tener más sobrepeso y obesidad, y por ende esto aumenta el riesgo de la aparición de algún tipo de cáncer, que como comentamos, los principales en esta etapa de la vida eran la leucemia. En el caso de la acumulación de grasa, sobre todo la grasa abdominal, está fuertemente asociado con el cáncer de esófago, cáncer de páncreas, cáncer de hígado, cáncer de colorectal, cáncer de mama, cáncer de endometrio y cáncer de próstata. Luego tenemos la ganancia de peso excesivo en adultos, se asocia sobre todo, es una evidencia convincente con el cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas. Muy bien. Entonces, después de ver esta tabla que nos da como un panorama general de cómo se están comportando los diferentes tipos de los diferentes tipos de cáncer asociado a los diferentes elementos de la dieta
y los estilos de vida saludable, vamos a ir desglosando cada uno de los mecanismos. Entonces, con esta tablita nos da esta idea que quiero plasmarles aquí. 2/3 de los cánceres están ligados a nuestros hábitos. Entonces, es posible evitar 2 de cada 3 cánceres si modificamos nuestro estilo de vida. Ahora la pregunta es, ¿cómo? Hay 2 formas para prevenir el cáncer. Una es evitando por completo el contacto con sustancias cancerígenas, lo más que se pueda. Pero es una realidad que no podemos vivir en una burbuja, alejados de los alimentos ultraprocesados. Vivimos en un mundo globalizado donde siempre nos vamos a estar enfrentando a este tipo de alimentos. Entonces, la idea no es que nunca, jamás consumamos este tipo de alimentos, sino que se haga en menor proporción, lo menos posible, de vez en cuando, y que promovamos esta otra idea, el consumo de alimentos suficientes saludables para obtener los nutrientes que nos protegen contra los elementos cancerígenos a los que estamos expuestos todos los días, por el ambiente, la radiación, el humo, las emisiones contaminantes, la contaminación de los mares y también el tipo de alimentos que consumimos, tanto por ser ultraprocesados como los preparamos. Y pues llegamos a esto, que es el punto central de nuestra plática. Esta es una serie de recomendaciones que surgen en el 2018 por la American Institute for Cancer Research y el World Cancer Research Fund. Es el Instituto Americano para la Investigación del Cáncer y la Fundación Mundial para la Investigación del Cáncer generaron estas recomendaciones. Son 10 tipos de recomendaciones diferentes. Vamos a ir profundizando una por una a lo largo de esta plática y me gustaría comentarles que cada uno de estos simbolitos los van a encontrar en la esquina inferior derecha de la pantalla. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los mecanismos que voy a estar explicando van a estar asociados a cada uno de esas recomendaciones. ¿Okay? Tenemos la recomendación de mantener un peso saludable, la práctica de actividad física, el consumo de frutas y verduras, la limitación de alimentos procesados, ricos en almidones, grasas o azúcares, limitar las carnes rojas y los alimentos procesados, las carnes procesadas en sí, limitar el consumo de bebidas azucaradas, evitar el consumo de alcohol, evitar la suplementación para prevenir el cáncer, vamos a platicar más acerca de esto. Y para las mamás, si podemos dar el pecho, es un factor de prevención para la aparición de algunos tipos de cáncer, sobre todo el cáncer de seno. Y la última recomendación que nos proponen estas instituciones es que tras el diagnóstico de cáncer, seguir estas recomendaciones lo más posible. Todas estas recomendaciones que vemos aquí también aplican para los pacientes que ya tienen cáncer. Entonces, dentro de la primera recomendación, que es mantener un peso saludable, como vemos aquí el simbolito en la esquina inferior, vemos cómo la obesidad está relacionada a varios tipos de cáncer, cáncer de seno, cáncer de hígado, de tiroides, de vesícula biliar, páncreas, son más de 10 tipos de cánceres a los cuales se encuentra asociado la obesidad y el sobrepeso. Y esto está dado por la acumulación principalmente de grasa a nivel abdominal. ¿Sí? Esta grasa a nivel abdominal genera varias alteraciones endocrinas o en las hormonas, un estado de inflamación crónico en las células. Las células son los componentes que constituyen nuestros órganos, nuestros sistemas, y que al estar inflamados, pues forman el ambiente perfecto para que las células empiecen a confundirse y replicarse de manera anormal. Y es cuando empieza el proceso de la iniciación de las células para después dar lugar a la progresión y la aparición de la neoplasia, que es cuando ya se considera que hay un tumor. Y también la obesidad nos lleva a un estrés oxidativo constante. Altera a nivel de las células unos componentes que se llaman mitocondrias, que es donde se genera la energía, y aumenta la oxidación de los nutrientes que comemos, se producen más radicales libres, lo que promueve envejecimiento de las células mucho más rápido, y todo este microambiente
nos da lugar a que se pueda desarrollar el cáncer. Esto por eso que tantos cánceres que mencionamos anteriormente están relacionados a la obesidad y al sobrepeso. En el caso de la obesidad y cáncer de seno y cervicuterino, está altamente asociado. ¿Por qué? Aquí podemos ver en este esquema, esto que está en amarillo, son adipocitos, que son las células donde se acumula la grasa. Pero cuando hay una acumulación excesiva de esa grasa, sobre todo en la región abdominal, también en la región mamaria, va a haber un desequilibrio hormonal. ¿Okay? Ese desequilibrio hormonal va a hacer que haya una mayor acumulación en nuestro cuerpo de estrógenos, de insulina, que es una enzima altamente anabólica, es decir, que se encarga de formar tejidos, ¿okay? De otros factores como son el IGF, que es el factor similar a la insulina, es muy parecida a la función que tiene con la insulina. Y todo este medio va a promover que haya mayor inflamación, haya más estrés oxidativo, haya disminución de componentes que son protectores como la adiponectina, y todo esto pues nos aumenta el riesgo de la aparición de cáncer de seno y cáncer cervicuterino. De hecho, se ha relacionado de manera positiva la obesidad con los cánceres de mama, de endometrio y de riñón. Y también se relaciona en el cáncer de mama, sobre todo en mujeres posmenopáusicas sin tratamiento de restitución hormonal. De hecho, las mujeres con obesidad tienen 50% más riesgo de la aparición de estos tipos de cáncer que las mujeres delgadas. Y el riesgo de enfermar y morir de cáncer aumenta de forma proporcional a los kilos en exceso. Podemos ver cómo los varones con el máximo sobrepeso registrado mostraron un 52% más de riesgo de morir por cáncer y las mujeres un 62%, lo cual es alarmante para la situación que tenemos actualmente. Es por ello que se promueve que mantengamos un peso saludable. Otro punto importante que está relacionado, como comentaba al principio, es la obesidad y el cáncer hepático, porque todo empieza con una esteatosis hepática, donde hay una alteración de la acumulación de grasa en el hígado. Tenemos otras condiciones como son la resistencia a la insulina, es decir, que el cuerpo sí produce la insulina, pero no la puede utilizar de forma adecuada. Y esto, si va progresando, si no se tiene una atención oportuna médica y un tratamiento nutricional oportuno, se van dando alteraciones a nivel del hígado, este hígado se inflama y puede llegar a un proceso de cirrosis en el cual hay calcificaciones y alteraciones de las células que componen al hígado y puede llegar a generarse cáncer hepático. Entonces es por esto, muchas veces el estar al pendiente de nuestra circunferencia de cintura, como nos promueve la Secretaría de Salud, chécate, mírate y muévete, el exceso de grasa abdominal, el que se sobrepase los 80 centímetros de cintura en las mujeres, los 91 centímetros en los hombres, es un mayor riesgo cardiovascular y también de que se esté acumulando más grasa a nivel del hígado. Puede ser un factor para la aparición de hígado graso. Entonces, por eso es tan importante que estemos al pendiente de nuestro peso. En el caso de la segunda recomendación que nos muestra la Asociación Americana de Investigación del Cáncer, como vemos el iconito aquí abajo del ejercicio, se ha visto la fuerte asociación y se da la recomendación de que 150 minutos a la semana de actividad física de leve a moderada o 75 minutos de actividad física intensa y que se incluya 2 veces a la semana ejercicios de fuerza, disminuye el riesgo de la aparición de cáncer en un 16%. El hacer ejercicio, el que nos movamos, el que estemos en actividad constante, contribuye a mantener un porcentaje de grasa saludable, que es aquí como que el punto crucial de la problemática. Lo que queremos tener es un porcentaje de grasa saludable y adecuado para que no tengamos todo ese microambiente del que platicábamos anteriormente para que se promueva la enfermedad. Incrementa la sensibilidad a la insulina, es decir, todo lo contrario a la resistencia a la insulina. Vamos a poder utilizar esa insulina de forma favorable. Eso va a fomentar que nuestros niveles de azúcar o de glucosa en la sangre estén en rangos normales.
disminuye la formación de componentes hormonales, todos los que platicábamos anteriormente, menor producción de insulina, menor producción de factores de crecimiento, como la IGF, menor producción de estrógenos, que son los principales causantes de la aparición de cáncer de seno y cervicuterino. También el ejercicio nos ayuda a disminuir esa inflamación de la cual platicábamos, fortalece nuestro sistema inmunológico. Al fortalecer el sistema inmune permite que las células que se estén replicando mal sean eliminadas con mayor facilidad, disminuye el estrés oxidativo o la formación de radicales libres, lo que hacía que se envejezcan las células de forma más acelerada, y también contribuye a la salud mental y a la relajación, que es algo tan importante para tener una calidad de vida y una salud de forma integral. Y pues, ¿por qué no? Quería platicarles un poquito acerca del ejercicio durante la enfermedad, sobre todo porque la Asociación Americana de Investigación del Cáncer nos promueve que todas estas recomendaciones también las deben llevar a cabo las personas que ya tienen cáncer. El ejercicio no está exento de aquellos que ya tengan un diagnóstico. Obviamente bajo la prescripción y autorización médica del oncólogo y con cierta vigilancia de un fisioterapeuta o un rehabilitador que permita dar las condiciones adecuadas del ejercicio, dependiendo de las condiciones, de cómo se sienta las personas, si están ya en quimio o en radio o algún tratamiento. Y se ha visto que el desarrollo de actividad física durante la enfermedad y durante el tiempo que se esté en los tratamientos aminora los efectos secundarios de la quimio y la radio, como las náuseas, el estreñimiento, la fatiga, la disminución de la libido y el riesgo de tromboembolismo, es decir, que se formen trombos y haya problemas cardiovasculares, eventos cerebrovasculares, embolias. Disminuye la recidiva del cáncer. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya tuvimos cáncer, puede disminuir el riesgo de una aparición de un nuevo tipo de cáncer o de una metástasis, es decir, que el cáncer esté en alguna otra parte del cuerpo. Aumenta la calidad de vida y la esperanza de vida, mejora la energía vital, disminuye la fatiga en estos pacientes, mejora la movilidad y el equilibrio, lo cual es muy importante porque eso les permite recuperar su autonomía y hacer más actividades dentro de la casa. Mantiene sobre todo la masa muscular, mantiene la densidad mineral ósea, que esto es muy importante para evitar fracturas y evitar osteoporosis u osteopenia. Disminuye el nivel de dependencia de terceras personas, que es lo que comentábamos anteriormente. Mejora el sueño, duermen mejor. Estos pacientes tienen muchos problemas para conciliar el sueño, entonces hacer algún tipo de actividad física les va a ayudar con esto. Y también nos ayuda a disminuir el nivel de ansiedad, depresión y estrés por la misma patología o por el mismo diagnóstico. Y pues otro punto importante del ejercicio durante la enfermedad es preciso empezar poco a poco y progresivamente, sin llegar a intensidades que generen fatiga cardiovascular o muscular, mucho dolor muscular o que sientan que no pueden respirar. Se sugieren sesiones de 30 a 60 minutos, 3 veces por semana, y se sugiere que se haga una combinación de ejercicios de fuerza, ejercicios cardiovasculares y ejercicios de flexibilidad. Tenemos los factores carcinogénicos en la dieta. De esto hay que platicar. ¿Por qué? Porque aquí empieza a relacionarse con las recomendaciones de los alimentos ultraprocesados, de las carnes procesadas. Bien, entonces está primero lo que comemos y lo que no comemos. Tenemos un consumo excesivo de grasas, de proteínas, tiene un signo de interrogación porque ¿será que las proteínas generan cáncer? Ahorita vamos a ver más a detalle si es así. El consumo excesivo de azúcares, de sodio, de bebidas alcohólicas y un bajo consumo de frutas y verduras, que tienen muchos mecanismos que nos pueden favorecer. Ahorita los vamos a ver. Están cómo lo preparamos, si son ahumados, asados al carbón, a la leña, el uso de los conservadores, nitritos, nitratos en los alimentos encurtidos y salados. Aquí vemos un ejemplo. Y también vamos a platicar un poquito de la contaminación de los alimentos, con algunas micotoxinas como son las aflatoxinas de las que mencionábamos anteriormente, que están asociadas al cáncer de hígado, y también un poco de la contaminación ambiental y cómo podemos contrarrestar un poquito
la contaminación que se hace con los pesticidas. Está lo que comemos y lo que no comemos. Este tiene el símbolo aquí en la esquina derecha, está altamente relacionado con la recomendación que nos da la Asociación Americana de Investigación del Cáncer con el consumo de frutas y verduras. Incrementa su consumo. ¿Por qué? Porque una dieta baja o insuficiente en frutas y verduras se ha relacionado con el doble del riesgo de la aparición de cáncer de mama, de esófago, en la cavidad oral, la laringe, páncreas, estómago, colon, recto y entre otros, como vemos en la pantalla, el de ovario y endometrio. Y una baja ingesta de verduras se asocia con un mayor riesgo, un 25% de riesgo de aparición de cáncer de mama. ¿Por qué? Porque las frutas y las verduras son fuente importante de muchos componentes que ayudan a contrarrestar la formación de estas células cancerígenas, como la fibra, las vitaminas, minerales, los antioxidantes y otras sustancias que son potencialmente beneficiosas, que ahorita vamos a ver. La fibra tiene acciones protectoras y están relacionadas a los mecanismos que vamos a ver a continuación. Aquí vemos cómo la fibra se puede unir en el tracto gastrointestinal a estrógenos y otras toxinas. Esto evita que se absorban en su totalidad, reduce esa absorción y disminuye la concentración de los estrógenos en la sangre, que ya habíamos visto que es una hormona que cuando se concentra en grandes cantidades puede promover la aparición de cáncer. Otro de los mecanismos es la fibra y los probióticos o nuestra microbiota intestinal, las bacterias benéficas que están en nuestro intestino. ¿Qué hace la fibra? En el tracto gastrointestinal hace sinergia con los probióticos, disminuye la entrada de estrógenos e inactiva toxinas, y por ende disminuye la concentración en la sangre. Y aquí podemos ver algunos fitoquímicos encontrados en las frutas y en las verduras y que estos funcionan como actividad antioxidante, como mecanismos para eliminación de toxinas. Hay otros mecanismos en los cuales se promueve la eliminación de células que se estén replicando mal, otros que pueden fortalecer el sistema inmunológico. Entonces aquí vemos varias fuentes de licopeno, de betacarotenos, vitamina C, el indol, la luteína y el sulforafano, la lina y la lisina, el resveratrol y el ácido elágico, las antocianidinas, la fibra. Y en algunos condimentos como el jengibre, la cúrcuma y la soya tenemos el gingerol, la luteína, el carnosol, la curcumina, genesteína. Los omega 3 encontrados en pescados de aguas profundas, en pescados azules como el salmón, el atún, en el aguacate, en las semillas, en el aceite de olivo, también en el aceite de aguacate, en el aceite de lino, la linaza, en la chía. Y algunas otros componentes que hay algunos tipos de tés, el té verde o el té negro, como las proantocianidinas, los polifenoles, el pilocatequina 3-galato, que funcionan como antioxidantes, mecanismos que nos ayudan a eliminar los radicales libres que se forman en el cuerpo en los procesos usuales. Entonces aquí vemos algunas fuentes, por ejemplo, de licopeno, ¿okay? Como los tomates, la sandía, los pimientos rojos. El betacaroteno está en los alimentos naranjas y amarillos. La vitamina C, los flavonoides están en este tipo de alimentos, los cítricos, el durazno, la papaya, el ácido fólico, en los vegetales verdes, el indol y la luteína, en el brócoli, en el coliflor, en el repollo y muchísimos más que tienen todos estos mecanismos que ya hemos estado mencionando que nos ayudan a revertir la aparición o la formación de las células cancerígenas. Por otro lado, están el tipo de grasas relacionadas al cáncer. Están las grasas poliinsaturadas o los omega 3 que se encuentran en el aceite de maíz, de cártamo o de girasol. Las grasas saturadas, como los lácteos enteros, las carnes grasosas, la piel de las aves, el aceite de palma, de coco, semillas y derivados. ¿Okay? Y por último tenemos las grasas trans, que se encuentran en alimentos como la mantequilla, bollería, papas fritas y pastelería. Y todos estos tipos de grasas están asociados a cáncer de seno, intestino, páncreas y próstata por sus mecanismos inflamatorios. Estos se
Si hay un consumo excesivo, sobre todo de las grasas omega 3 y saturadas y grasas trans, se promueve un ambiente de inflamación en el cuerpo que puede promover la aparición de células cancerígenas. Y todos estos están en los alimentos ultraprocesados, en las carnes procesadas. Por otro lado, tenemos aquí, les quise poner este esquema, donde está una diferencia entre los ácidos grasos omega 3. Aquí nos muestra cómo todas las fuentes de ácidos grasos omega 6, los aceites que mencionábamos, los alimentos y las carnes rojas procesadas, ¿okay?, tienen una mayor concentración del ácido linoleico, que es omega 6, y forman unos componentes que promueven la inflamación. En caso de los ácidos grasos omega 3, promueven un ambiente desinflamatorio. Es decir, van a hacer que nuestras células tengan menor producción de radicales libres y menor riesgo de la aparición de cáncer. Aquí vemos las fuentes que ya platicábamos anteriormente. En el caso de las proteínas teníamos la interrogante, ¿no? ¿Será que las proteínas por sí mismas puedan generar cáncer? Pues las proteínas por sí mismas no, pero el exceso y cómo se preparen estas proteínas, sí. La porción recomendada es un consumo de entre el 10 al 15% del valor energético total de lo que comemos en todo el día. Sin embargo, en México el consumo es hasta de 200% más de lo recomendado. Las proteínas por sí mismas no están relacionadas con el cáncer, pero sí la grasa que se encuentra en ellas, que es grasa saturada, y el método de preparación, lo cual hace que sea un factor de riesgo para la aparición de cáncer de colon, de recto y de mama. Por eso se da la recomendación, aquí vemos el iconito, de bajar el consumo de alimentos ultraprocesados y bajar el consumo de las carnes. Sobre todo carnes rojas, ultraprocesadas. La recomendación que surgió últimamente es un consumo de menos de 250 gramos de carne roja procesada a la semana, lo cual puede disminuir el riesgo de cáncer de colon. En el caso de los azúcares, tenemos varios mecanismos, azúcares simples, sobre todo los encontrados en los alimentos procesados, en los refrescos embotellados, en la comida rápida. Lo que hacen estos azúcares es generar alteraciones a nivel de nuestro intestino, de las bacterias benéficas que tenemos en nuestro intestino, lo cual está fuertemente relacionado con muchas enfermedades crónicas y entre una de ellas está el cáncer. También los azúcares promueven un estado de inflamación, alteraciones en el sistema de nuestras defensas, de nuestro sistema inmune, provocan irregularidades o desbalances hormonales y alteraciones en la mitocondria, que ya platicábamos, una mayor proporción de estrés oxidativo, mayores formaciones de radicales libres, lo cual genera un ambiente perfecto para la aparición de algún tipo de cáncer. En el caso de los azúcares, pues también tenemos estos otros mecanismos. Vemos aquí, como en el diagramita, podemos ver que un alto consumo de energía junto con una baja actividad física nos genera un balance positivo de energía, es decir, estamos consumiendo más energía de la que gastamos. Y esto nos va a dar alteraciones en diferentes mecanismos de nuestro cuerpo, principalmente vamos a acumular más hormonas como la leptina, la insulina, el factor similar a la insulina del que platicábamos anteriormente, y todo ello nos va a llevar a la lipoinflamación, es decir, que el tejido graso se encuentre inflamado, que haya alteraciones en la función de nuestra mitocondria y mayor disponibilidad de estrógenos. Esta acumulación de todos estos elementos nos va a dar lugar a la inflamación, a la formación de vasos sanguíneos, y esto puede promover un ambiente perfecto para que crezcan las células cancerígenas, inestabilidad en el ADN, evade señales supresoras de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que las células empiezan a replicarse de manera normal, y esto no se puede detener. Normalmente el cuerpo está diseñado para poderlo detener, pero con todas estas alteraciones en las hormonas no los logra detener. Entonces crecen y crecen y crecen hasta formar el tumor. En el caso del sodio, los alimentos ricos en sodio, como son los ultraprocesados, las carnes rojas procesadas, los refrescos embotellados, la exposición a una elevada proporción de sodio, también en los alimentos irritantes, en las frituras,
pues puede generar al principio una gastritis atrófica, lo cual duplica la posibilidad de que aparezca cáncer de estómago al provocar modificaciones en la mucosa gástrica y por irritación. Entonces, un consumo excesivo de sodio está asociado altamente a la aparición de cáncer gástrico. Es por ello la recomendación que se disminuyan los alimentos que son ricos en sodio. En el caso de las bebidas alcohólicas, y ya llegamos a la recomendación de disminuye tu consumo de bebidas alcohólicas, hay una mayor riesgo de cáncer en la cavidad bucal, en la faringe, el esófago, la laringe, mama, próstata, colon y recto. ¿Sí? Y el riesgo de la aparición de estos tumores aumenta entre un 10 a 100 veces más en las personas que, aparte de tomar bebidas alcohólicas, fuman. La recomendación es que no se consuma más de 10 a 30 gramos de etanol al día. Esto es una copa, una onza en mujeres y 2 onzas en hombres, porque si presentamos un consumo excesivo de esto, añadido a otros factores como una dieta inadecuada, mala higiene, tabaquismo, mala higiene bucal, el uso de enjuagues con alcohol, esto puede generar atrofia en la cavidad bucal, en la laringe y generar cáncer. Es por esto que mejor es disminuir nuestro consumo de bebidas alcohólicas o evitarlas. Llegamos a la parte de cómo lo preparamos. Si vemos en esta imagen, tenemos varios tipos de preparación que pueden promover la aparición de sustancias cancerígenas como asados al carbón, directamente al fuego, preparados en salazón o en conserva, empanizados, lo cual nos da lugar a la acumulación de muchas sustancias que pueden ser cancerígenas. Entonces, vamos a ver. Y este tipo de preparaciones mantienen relación con cáncer de esófago y estómago. Aquí vemos uno de los componentes que se forman al asar la carne directamente al carbón o al fuego son los benzopirenos. Estas sustancias son altamente cancerígenas. Estas no están en los alimentos, se forman a partir de cómo preparamos los alimentos, ya sea el carbón, con leña, con grasa, aceites, petróleo, gas o tabaco, se van formando y todas las emisiones que se forman se van impregnando en los alimentos. Hace que las proteínas del alimento cambien y también que las grasas se modifiquen y forman hidrocarburos. Y la exposición elevada o crónica a estos hidrocarburos, a estos benzopirenos, pueden provocar mutaciones. ¿Okay? Y el tiempo de exposición en la mucosa del estómago a la sustancia cancerígena también tiene importancia. Entre más tiempo esté expuesto en el estómago, más probabilidad hay que se presenten este tipo de cánceres. Por eso es importante el consumo de fibra que mencionábamos anteriormente, para que este tipo de componentes no se queden tanto tiempo en el tracto gastrointestinal y puedan ser eliminados. En el caso de los alimentos salados y encurtidos, como ya habíamos mencionado, pues pueden predisponer a la presencia de gastritis atrófica y duplicar la posibilidad para presentar cáncer estomacal y provocar modificaciones en la mucosa gástrica por irritación. Vemos aquí cómo los alimentos enlatados, los alimentos en conserva, los alimentos de la carne seca con sodio, podemos ver cómo puede promover un ambiente perfecto para que el Helicobacter pylori, que es una bacteria que crece en la sección del estómago, pueda dar lugar a una gastritis en primera instancia, y si es una gastritis mal controlada, puede llevar a la úlcera gástrica, a la displasia y a la presencia de cáncer gástrico. En el caso de los nitratos son aditivos alimentarios que se usan sobre todo en productos cárnicos, la salchicha, el tocino, el jamón, algunos tipos de queso, con el objetivo de preservarlos por más tiempo, darle más sabor y más color. Sin embargo, estos nitratos se pueden convertir en nitritos en el organismo. ¿Sí? Por una parte, al estar expuestos a las bacterias intestinales, y por otra parte, en la saliva y en nuestro sistema digestivo se pueden transformar, y también con qué otros alimentos los consumamos. Es por ello que estos nitratos presentes en los alimentos ultraprocesados, en las carnes procesadas, se recomienda o se sugiere que se disminuya su consumo. Aquí podemos ver algunas condiciones que favorecen la conversión de nitratos a nitritos.
El pH elevado en el estómago, es decir, que tengamos un pH ácido, consumiendo alimentos ácidos, cierto tipo de flora microbiana intestinal, es decir, cuando tenemos desequilibrio en nuestra microbiota intestinal, en los bichitos benéficos de nuestro intestino, cuando hay más de los malos que de los buenos, pues vamos a promover que estos nitratos se conviertan en nitritos. Cuando hay algunos tipos de infecciones gastrointestinales también. Y aquí vemos algunos mecanismos. Vemos cómo los nitritos contenidos en las salchichas, si las asamos al carbón o directamente al fuego, con el calor, se convierten en nitrosaminas, que estas son las potencialmente cancerígenas. Luego tenemos, por ejemplo, otro ejemplo, los jamones que contienen nitritos. Si los consumimos con alimentos ácidos, como los refrescos embotellados, también forman nitrosaminas, los cuales pueden generar un efecto cáncer de boca, estómago y colon. Y por otra parte, tenemos cómo poder contrarrestarlo. Si llegamos a comer estos alimentos ricos en nitritos, pero siguiendo la recomendación de menos de 250 gramos en nuestra semana, y aparte lo acompañamos con alimentos ricos en vitamina C y en vitamina E, pues vamos a lograr disminuir la producción de las nitrosaminas, y como vemos aquí, la remolacha le está dando un golpe a la célula cancerígena, es decir, evitamos que se formen esas células cancerígenas. Por otra parte están las acrilamidas. Las acrilamidas están presentes en los alimentos ultraprocesados. Es de ahí la recomendación de que se disminuya el consumo de alimentos ultraprocesados. Estas acrilamidas por sí mismas no están en los alimentos, sino que se forman cuando se calientan a más de 100 grados centígrados, como las frituras, los horneados, en alimentos vegetales ricos en azúcares y pobres en proteínas. La mayor formación de estas acrilamidas es al final de la fritura, que también se forman en alimentos como son las galletas procesadas, los cereales procesados y el café tostado. La ventaja es que una vez que se forman estas acrilamidas es difícil que desaparezcan, pero si es un producto almacenado durante mucho tiempo, como es el café, disminuye la proporción de acrilamidas. Para esas personas que les gusta el café, no se asusten. Hay una disminución importante. De lo que tenemos que tener cuidado es con los alimentos que son fritos y a exposición muy elevada a las temperaturas. Estas acrilamidas se han relacionado con cáncer de seno, cáncer de... las acrilamidas se forman a partir de un aminoácido especial que se llama asparagina. Aquí tenemos unas papas fritas de ejemplo, y expuestas al calor, junto con el azúcar, se forman las acrilamidas. Estas acrilamidas se absorben a nivel del intestino y pueden llegar al cerebro, pueden ser neurotóxicas, a la leche materna, y también pueden llegar directamente al feto en el caso de la mujer embarazada, y tienen cierto impacto en la formación de células cancerígenas y de daños directos en el ADN. Ojo, esto tiene que ser un consumo crónico, que todos los días estemos comiendo alimentos ricos en acrilamidas y en una gran proporción. Para esto existe un semáforo, aquí les quise compartir, de las acrilamidas. El grupo verde, pues es una poca exposición al calor. De hecho, si ustedes ven, está mucho menos oscuro que los alimentos que se encuentran aquí en el semáforo rojo. Estos son los que tenemos que evitar, no comernos el pan tostado quemado o las papas quemadas por completo, para tener una menor proporción de acrilamidas. Los mayores alimentos que tienen acrilamidas son las papas fritas, las papas chips, o las que vienen en las bolsitas, y las galletas. Y la ingesta promedio diaria para los adultos se estima entre 0.3 y 3 microgramos por kilogramo día, con ingestas máximas del 5 microgramos. Sin embargo, se ha visto que los niños pueden triplicar las cifras en el consumo de esto porque consumen muchos alimentos ultraprocesados. Entonces, lo que hay que hacer es disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados, sobre todo en nuestros pequeñitos, pero también en los adultos. Y pues vemos cómo tenemos todo en uno, ¿no? En una simple comida familiar tenemos bebidas alcohólicas, tenemos frijoles charros. Los frijoles no son los malos, el problema son los embutidos que le ponemos. Los azúcares,
Las tortillitas pues no son malas, pero en exceso, cuidado. Y la carne que se cocina directamente al carbón o al fuego. Y aquí tenemos una combinación de benzopirenos, nitritos, nitratos, sodio, azúcares, bebidas alcohólicas, incremento de energía y densidad calórica, lo cual no está mal hacerlo de vez en cuando, pero cuando se convierte en un hábito de semana a semana, ahí tenemos la acumulación de todos estos componentes. Y sobre todo si no contrarrestamos con el consumo de los factores protectores que platicábamos. Luego también hablábamos que era importante mencionar la contaminación de los alimentos, principalmente por las aflatoxinas, que son un tipo de hongo, que luego de la entrada al cuerpo se metabolizan en el hígado y pueden ser potentes mutágenos y cancerígenos, es decir, que se forman alteraciones en el ADN. Y está asociado a diferentes tipos de enfermedades como cirrosis, hepatitis, inmunodepresión y varios tipos de cáncer después de años de estarlas ingiriendo. De hecho, en la UNAM se ha detectado como en algunos alimentos como el maíz, derivados de la leche y carnes contaminadas con aflatoxinas pueden llegar a producir cáncer de hígado, de colon, de páncreas, riñones e incluso cervicuterino. Entonces aquí lo que tenemos que tener cuidado es con cómo están empaquetados nuestros alimentos. Si compramos algún producto empaquetado como el maíz, como el frijol, revisar que esté bien sellado, revisar la fecha de caducidad, que no esté abierto por ninguna parte, que le haya entrado la humedad, porque es mayor riesgo de que contenga estos componentes. Aquí vemos cómo de la cosecha, ya sea en la sequía, se seca el maíz, pero si está expuesto a la humedad, se pueden formar estas aflatoxinas, luego los comen las vacas, los pollos, los cerdos y puede llegar ya contaminada nuestra carne con las aflatoxinas. Entonces, por eso lo que podemos hacer nosotros de manera preventiva es cuidar y vigilar cómo están empacados nuestros alimentos. También la contaminación ambiental es un hecho que influye en la aparición del cáncer. Obviamente nosotros no podemos, por un individuo no puede contrarrestar toda esta contaminación ambiental, pero podemos promover que haya menos contaminación, dejando de tirar tanta basura, dejando de revisar nuestros autos, que no tengan tantas emisiones, ¿no? Y se ha visto cómo los plaguicidas, los agroquímicos, que no necesariamente son venenosos, pueden ser tóxicos, ¿no? Y pueden generar mutaciones a nivel de genes que regulan la formación de células cancerígenas. Se encuentran relacionadas al cáncer de mama, próstata y testículos. ¿Y qué podemos hacer? ¿No? En la parte de qué sí puedo hacer, pues todo está en la higiene de los alimentos, ¿no? Aquí hay algunas opciones que quise compartirles de desinfectantes naturales y caseros que nos pueden ayudar a eliminar los plaguicidas y los pesticidas, sobre todo en las frutas y verduras. Tenemos aquí como en 1 litro de agua con 2 cucharadas de limón, 1 taza de vinagre y 2 cucharadas de bicarbonato. Hacemos este preparado y en este preparado remojamos nuestros alimentos durante 10 minutos y ya luego los enjuagamos con agua purificada. Aquí está la referencia del sustento científico donde se ha visto que sí hay una eliminación de los pesticidas. Aquí hay otras que nos pueden contribuir. Por ejemplo, esta primera solución que son 20 gotas de extracto de semilla de toronja con 2 cucharadas de bicarbonato, 1 taza de vinagre blanco y 1 taza de agua. Todo eso se pone en un bote con spray y eso nos sirve para terminar de lavar nuestras frutas y verduras y ya después enjuagarlas con agua purificada. Dentro de nuestras últimas recomendaciones, pues está la lactancia materna y la prevención del cáncer. Se ha visto que la lactancia materna reduce el riesgo de cáncer de seno porque con la secreción láctea la glándula mamaria completa este ciclo natural. ¿Okay? El interrumpir este ciclo puede generar alteraciones hormonales que generan estas mutaciones oncogénicas. Y los mecanismos están en que cuando damos chuchú, damos pecho, se reduce la concentración de estrógenos y permite la eliminación constante de líquidos a través del seno materno y ahí se pueden ir eliminando agentes cancerígenos. Las mujeres que no amamantan presentan un riesgo 4% más alto de padecer cáncer de mama y un 27% mayor de cáncer de ovario. Así que el mensaje es, denle chuchú a sus bebés en el tiempo oportuno. Y
pues con el apoyo de la familia. En el caso de una de nuestras últimas recomendaciones de la suplementación para prevención con cáncer, ¿será que sí, será que no? Las vitaminas, los minerales y los fitoquímicos pues son necesarios para el cuerpo, para luchar contra el cáncer. Sin embargo, la evidencia científica nos dice que esto lo obtengamos de una dieta equilibrada, con todas las fuentes de alimentos que hemos visto anteriormente, y seguir la recomendación de consumir 5 raciones al día de frutas y verduras, 3 porciones de vegetales y 2 de frutas, solo en las cantidades mínimas ideales. Aquí tenemos un ejemplo en imagen, con los 5 colores diferentes, y se ha observado una relación proporcionalmente inversa entre el consumo de frutas y vegetales con el riesgo de cáncer. Es muy difícil saber si solo un componente es el que revierte el cáncer. Por eso no se propone el consumo de fitoquímicos en pastillas, ¿no?, o en una cápsula, sino mejor consume frutas y verduras en las proporciones recomendadas. Y de hecho, las investigaciones sobre el cáncer no han demostrado que tomar suplementos como vitaminas de forma individual protejan contra el cáncer. De hecho, puede ser perjudicial. ¿Okay? Las vitaminas hidrosolubles, con la vitamina C, la vitamina B, pues pueden ser inofensivas porque se eliminan, pero en algunos casos puede tener efectos negativos. En caso de las vitaminas liposolubles como la A, la D, la E y la K, en grandes dosis se pueden acumular a nivel del hígado y al contrario de combatir enfermedades pueden volverse tóxicas. Aquí hay algunos ejemplos. Si tomamos vitamina C en dosis elevadas puede aumentar el riesgo de formar cálculos renales y oxalato. Nerviosos. En el caso de la vitamina A en exceso se ha visto un riesgo relacionado impactante con el desarrollo de cáncer de pulmón en aquellos pacientes que consumen suplementos excesivos con beta-caroteno con vitamina A y la aparición de cáncer de pulmón. Aquellos que son fumadores tienen mayor riesgo. Y la vitamina D en dosis elevadas, ojo, dosis elevadas puede generar altos niveles de calcio en sangre y calcifica riñones, vasos sanguíneos y provoca osteoporosis. Ojo, nuestra población tiene una tendencia a la deficiencia de la vitamina D. Sin embargo, hay que establecer este déficit en sangre para hacer la suplementación. No quiere decir que en algún momento una persona no necesite suplementarse, pero debe ser bajo una evidencia de que lo necesita y bajo el seguimiento médico o nutricional. Y pues llegamos a la última parte de que la solución es más simple de lo que parece. Tenemos este bonito diagrama, esta bonita guía alimentaria que surgió del gobierno del Estado y la Secretaría de Salud, la dieta de la milpa, donde combinamos todos esos elementos que son protectores. En un solo diagrama tenemos la lactancia materna, y la mayor proporción de nuestra dieta de la milpa la ocupan las frutas y los vegetales, las frutas, las leguminosas y las semillas. Luego tenemos los cereales integrales, el maíz nixtamalizado, la avena en hojuelas, y en menor proporción el huevo, pescados y mariscos, los productos animales como el cerdo, el pollo y el pavo, y los tubérculos como el camote, la yuca y la papa, que son tradicionales aquí en Yucatán. Y dentro de nuestras bebidas, las bebidas, el agua, tal, en mayor proporción, 2 litros de agua al día. Y en el caso de los endulzantes, en pequeña cantidad, la miel de maguey, la abeja, la miel de abeja, el piloncillo. Y dentro de los lácteos, el requesón y el queso fresco, que son las fuentes de quesos con mucha menos grasa. Y una combinación apropiada de todos estos elementos nos puede ayudar con la prevención de cáncer. Y solo quería dejarles, por último, esta imagen de otra vez todos en uno, pero con nuestra solución, ¿no? Todos en uno es una dieta tradicional yucateca, pero siempre eligiendo las fuentes más naturales, con menos exposición al tipo de componentes que ya hemos estado platicando. Y muchísimas gracias. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. Estamos abiertos a sus preguntas en el Facebook.
Perfecto, no, muchísimas gracias, maestra Lucía. Sí hay algunos comentarios, pero creo que pues antes vale la pena resaltar, ¿no? Todos estos puntos sumamente importantes, ¿no? Me llamó mucho la atención lo que dijiste al principio de cómo han aumentado los casos de cáncer y la Sí, verdad lamentablemente. es bien importante, ¿no? El entender que como con otras enfermedades crónicas, el cáncer no es una sentencia en el sentido de que si un familiar ya tuvo, no, pues es que ya no importa lo que yo haga y no importa si tengo modificaciones en el estilo de vida, de todas maneras se va a presentar, ¿no? Y la realidad es que definitivamente los genes y la herencia juegan un papel, eso es innegable, pero esta epigenética, ¿no? Este impacto que tiene el ambiente, ¿no? Que no lo debemos de confundir con el medio ambiente, ¿no? Sino que el ambiente, ese papel que juega en ciertamente modificar esos genes, ¿no? Que se pueden traducir al final del día también en situaciones de cáncer o situaciones de otro tipo, pues mucho de ello pues también está en nuestras posibilidades, ¿no? El tema de aprender sobre las preparaciones de alimentos, sobre las combinaciones de alimentos. Creo que eso es un trabajo bien importante del personal de salud, ¿verdad? Me queda claro que los nutriólogos podemos tener la mayor experiencia, ¿no? Porque tenemos muchos más años estudiando el tema de los alimentos, pero el personal médico, el personal de enfermería, los promotores, no todo el personal de salud, pues también debemos de prepararnos y estar muy, muy bien habilitados para hacer estas recomendaciones, ¿no? En el sentido de que cuántas veces pues nos han comentado, ¿no? Nos recomiendan comer frutas, verduras, esto, lo otro, pero no nos comentan, por ejemplo, esto que ponías, ¿no? Del exceso o la mala elección a veces que hacemos en los métodos de cocción, el tema del aceite, ¿no? El tema de muchas cosas que pueden estar presentes, si no todos los días, pues sí de manera regular en la vida de las personas y eso también es bien importante tenerlo en cuenta. Si somos pacientes, ¿verdad? Pues un poquito reflexionar cómo estamos haciendo la cocción de nuestros alimentos, qué es lo que estamos haciendo, si estamos cuidando el tiempo, la temperatura, el tipo de cocción. Y si somos profesionales de la salud, pues no hay que saltárselo al momento de hacer una recomendación. También es bien importante tocar los métodos de cocción. El tema de la suplementación, creo que eso daría para que nos hagas otro webinar completo, Lucía. Creo que el Sí, tema de la claro. suplementación también es bien importante porque creo que pasa justo lo que dijiste al final, ¿no? A veces quienes lo necesitan no los toman y quienes no los necesitan Los toman en exceso. pero los toman en exceso, ¿no? Y ahora sí que los toman como si fueran, digo, no lo sé, Dulces. ¿no? Dulces o cacahuates y no tenemos en cuenta también el daño, así que creo que también eso fue una parte muy importante. La lactancia materna, por supuesto, lo vamos a decir hasta el cansancio, ¿verdad? Es una de las Así es. mejores herramientas, ¿no? Para el tema de prevención de obesidad, de diabetes, siempre lo decimos, pero para la prevención de cáncer, cuando hablamos de la mamá, es una excelente práctica y otra vez todos los profesionales de la salud deberíamos de estar y tenemos que estar en esa misma sintonía de hacer estas recomendaciones para la prevención, ¿no? Entonces, creo que eso es algo, tocaste creo que todos los temas, ¿no? De manera muy, muy importante y de verdad, muchísimas gracias por tu participación. Te voy a pasar algunos comentarios que nos están haciendo en Facebook, Claro. si me permites, para que podamos ir retroalimentando a nuestra audiencia. Nos pregunta Gaby Martínez, nos dice, me ha surgido una duda que cuando te refieres a la radiación como factor de riesgo para el cáncer de mama y pregunta si, por ejemplo, el Wi-Fi, ¿no? Estas redes que tenemos hoy por todos lados, pudieran ser consideradas como fuente de radiación. Así es. De hecho, la OMS declaró como un factor de riesgo las emisiones que hacen los celulares asociado al cáncer de cerebro. Entonces, sí es una realidad. Por eso se promueve en los niños una menor exposición ante las pantallas. Se observaron, era un factor de riesgo para que generaran sobrepeso y obesidad, pero también en el cáncer de cerebro y en las leucemias puede ser un factor muy importante a prevenir, ¿no? Disminuir la exposición a las pantallas, cuando estemos cerca de nuestro celular en la noche, no ponerlo junto a nosotros
con la alarma, ponerlo en modo avión para disminuir esas emisiones. Oye, eso es súper importante, ¿no? Bueno, la verdad es que yo no tenía la información, ¿no? Creo que es bien importante hacer la difusión. Y me acaba de venir a la mente esta mala maña que muchos tenemos, y me incluyo, de poner el celular debajo de la almohada, ¿no? Sí, Con no, no, tal no. de no levantarnos cuando suene la alarma, ¿no? El hecho de sacarlo debajo de la almohada para apagar la alarma, uy, qué cosa Y más. también el colocar nuestra computadora en las piernas es una emisión que va directamente al útero y al colon. ¿Ok? Entonces traten de tenerla en una base más alta o en la mesa, nunca en las piernas. Uy, sumamente importante, excelente, excelente observación. Y creo que es algo que es también súper importante tenerlo en cuenta. La verdad es que creo que ya son cosas tan cotidianas, ¿no? Que hay que Claro, tenerlas todo el tiempo en la mano, todo el tiempo en la bolsa, todo el tiempo cerca de nosotros, que definitivamente yo creo que se nos ha olvidado, ¿no? Si pueden tener alguna ya lo hacemos contraindicación. en automático. Lo hacemos en automático, por supuesto. Muchísimas gracias. Hay otra, hay muchas felicitaciones, pero bueno, aquí hay otro comentario. Dice Alicia Ancona nos comenta, un comentario es que la realización del ejercicio en pacientes con cáncer de mama se recomienda una valoración cardiológica previa por la cardiotoxicidad de los fármacos del tratamiento. Sí, claro, existen guías para la aplicación. No profundicé en eso porque nos llevaría todo el tema, pero sí, como comenté, tiene que estar aunado a la recomendación del oncólogo y de algún fisioterapeuta o de rehabilitación. Y como comenta la doctora Alicia, que le mando saludos, si la conozco, que checaran toda esa parte del corazón, que es muy importante porque los medicamentos de quimioterapia pueden afectar el corazón, el hígado y los riñones. Hay que hacer una valoración antes de someter al paciente a ejercicio. Excelente, muchísimas gracias. Y también nos comenta Maribeth de Medina, ella también es nutrióloga, maestra en obesidad, nos pone, me gusta que al final promociones la comida tradicional yucateca de manera saludable, siempre cuidando la preparación y la elección del alimento. Así es, nos encanta Sí, promover, claro, la verdad, la dieta de la milpa, dejo las la imagen. preparaciones. Ay, no, precioso. Sí, la comida yucateca no es mala, el problema es las proporciones en las que las consumimos y de hecho las señoras antiguas no utilizaban el reciclar la grasa, utilizaban los alimentos directamente de la milpa, entonces es irnos apegando poco a poco a esas recomendaciones del pasado, pero ahora que tienen una evidencia científica. Muchísimas gracias. Sí, aquí somos fans de la comida yucateca, todos, ¿verdad? Y definitivamente somos Sí, y es defensores, ¿no? más Y económico, más ¿no? Para que económica, la tenemos las súper personas dejen de accesible. pensar que comer saludable tiene que ser un gasto muchísimo mayor. Exactamente, ¿no? Y la verdad es que creo que también es una excelente forma de preservar también nuestras tradiciones, ¿no? Y la verdad es que siempre procuramos, ¿no? Cuando escuchamos, ¿no? Cuando de repente nos topamos con el escenario de que alguien dice que en Yucatán tenemos problemas de obesidad por la comida yucateca, me queda claro que eso no es así. Si así fuera el caso, pues solo en Yucatán tendríamos problemas, ¿no? De cáncer y de obesidad, y no es así, ¿no? Al contrario, la comida tradicional es una aliada, yo creo, estoy completamente convencida y te agradezco también que nos hagas esta observación, sobre todo basada en evidencia, ¿no? Que luego es lo que es más importante, ¿no? Que todo. Aquí nos pregunta también Ani Vera, por supuesto te manda felicitaciones, muchas gracias por la información, excelente presentación. Nos pregunta Mitzi Trejo, dice, en cuanto a los nitratos y la cocción, si existe una temperatura o tiempo establecido para que se transformen en nitritos o desde que tienen contacto con el calor ya existe la transformación. Pues tanto con el calor como con los alimentos ácidos. En los alimentos ácidos la exposición es inmediata, pero con el calor tiene que ser a una temperatura de más de 80 a 100 grados centígrados y en el tiempo, que sea un tiempo prolongado. Perfecto. Prolongado hablando de más de 10, 15 minutos. Uy, perfecto. Muy bien, muchas gracias.
Y pues bueno, ¿no? Hay diferentes comentarios. Naye Valencia también le manda saludos. Muchas gracias por la información, con toda la evidencia, sobre todo, que es lo más importante. Y pues también Jesús Camal le manda muchos saludos. Y bueno, tienes muchos saludos y muchas felicitaciones y agradecimientos por esta presentación. Y pues la verdad, maestra Lucía, es que no nos queda más, de verdad, que desde la Secretaría de Salud de Yucatán, pues agradecerte que nos hayas dedicado este tiempo, tu participación para nosotros es muy importante el ofrecer también estos foros que tiene la Secretaría de Salud para que profesionales de la salud como tú definitivamente pues tengan estos espacios, ¿no? Para compartir con la población, con público general, con profesionales de la salud, ¿no? Y creo que es algo de lo más valioso que nos ha dejado esta pandemia, es el aprender a utilizar también de manera correcta estos canales de comunicación y poder llegar pues a la mayor cantidad de gente posible. Así que Claro. me encantaría que pudiéramos cerrar este webinar con un mensaje final tuyo para despedir tu participación. Pues muchas gracias de nuevo por la invitación, muchas gracias al público que nos vio y espero que estos espacios se abran más continuamente hacia la prevención. Desde mi trinchera, el cáncer es lo que lo domino más, entonces esa parte. Y pues que les voy a poner aquí la imagen anterior. Llévense esto a casa. No es tan complejo el evitar comer todos esos tipos de alimentos que vimos que no nos benefician y tenemos una gran variedad de oportunidad aquí con nuestra dieta de la milpa para integrar todos estos alimentos y que nos promocione el consumo de sustancias que nos ayuden a prevenir el cáncer. Muchísimas gracias. Definitivamente comparto tu opinión. De verdad, maestra Lucía, creo que para nosotros pues también ha sido una excelente herramienta esta para compartir con la gente que de verdad que no es más simple de lo que parece, ¿no? Y con acudir a los mercados locales, ¿no? Con compartir las recetas que hacían nuestros papás, mamás, abuelos o abuelas, ¿no? Que de verdad que pues nos ayudan a preparar más los alimentos en casa, ¿no? A no recurrir tanto al tema de los productos ultraprocesados. Y pues hoy, más que nunca, es bien importante entender que en la medida que tengamos alimentación, una alimentación más sostenible, una alimentación más sustentable y una alimentación también más amigable con el medio ambiente, con el planeta, pues definitivamente eso trae beneficios para todos. Les invito a visitar a nuestros productores locales, váyanse a los mercados, siempre les digo, pónganse su cubrebocas, agarren su sabucán y váyanse a los mercados locales a comprarles directamente a ellos los productos. Si van a salir al interior del estado a visitar cualquiera de los municipios y de los atractivos que tiene Yucatán, en todos los municipios siempre hay gente, ¿verdad?, que nos está vendiendo fruta y verdura fresca que ellos prácticamente acaban de cosechar, no tiene esa fruta más de 24 horas. Con menos pesticidas. Y menos pesticidas, exactamente, menos pesticidas, menos contaminantes, ¿no? Entonces, de verdad que pues ahí queda la invitación, ¿no? Aprovechar lo que produce nuestro campo, lo que tenemos acceso en nuestros mercados y recuerden que en la medida que consumamos más productos en nuestros mercados locales, pues nuestros productores locales también van a tener más que ofrecernos. Así que pues eso es algo donde todos ganamos. Pues muchísimas gracias, maestra Lucía. Nos quedamos con mucho aprendizaje en este webinar y te dejo abierta también la invitación para que regreses con nosotros. Me queda claro que de este tema pueden salir muchos temas más y yo creo que eso es algo que vamos a seguir difundiendo aquí desde la Secretaría de Salud y te agradezco inmensamente que nos hayas preparado esta presentación. Muchísimas gracias y saludos a todos tus alumnos que ya nos contaste que nos están viendo también por acá. Así que muchísimas gracias Saludos, también chicos. a todos ellos. Muchísimas gracias. Pues que tengan todos un excelente miércoles y pues nos estaremos viendo en los siguientes webinars. Hasta luego.